Tenemos a la doctora María Luisa García Valdés, quien es médico egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad en medicina interna y subespecialidad en endocrinología. Ella nos va a apoyar con el tema mitos y realidades con el tratamiento de la obesidad. Le damos la bienvenida, por favor. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación a esta ponencia. Vamos a comenzar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de obesidad, dado que pues es un tema que todos los médicos actualmente debemos de conocer e idealmente saber tratar adecuadamente y pues vamos a platicarlo a partir de esto de mitos y realidades. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer mito y el primer mito es la obesidad no es una enfermedad. Y esto ha sido en los últimos años pues un ataque de redes sociales tremendo, donde pues se abogaba mucho justo que la obesidad no se debe de considerar como una enfermedad y se abogaba evidentemente por pues personas que no son médicos, ¿no? Entonces nosotros los médicos debemos saber responder esto. ¿Eso no una enfermedad? Pues resulta que sí, la obesidad es una enfermedad crónica, heterogénea, progresiva y recurrente. ¿Por qué nos debe de importar en México el tratamiento de la obesidad? Pues porque en México tenemos una prevalencia reportada de 36,9% en obesidad y de 38,3% en el sobrepeso, de tal manera que más del 70% de nuestra población en México está viviendo con sobrepeso u obesidad. Las complicaciones relacionadas a esta enfermedad representan un problema de salud pública en nuestro país y esto es porque las personas que viven con obesidad tienen impacto en su calidad de vida, en riesgos para la salud y disminución en su esperanza de vida. Se asocia a enfermedades cardiometabólicas, mecánicas, al menos a 12 tipos diferentes de cáncer y a condiciones de salud mental, entre otras complicaciones. El mito número dos, el diagnóstico de obesidad debe hacerse a partir del índice de masa corporal. Esto pues vamos a desmentirlo. Actualmente la obesidad incluso deberíamos de cambiarle el nombre, debería llamarse ya la enfermedad crónica basada en adiposidad. Es una condición caracterizada por un tejido adiposo excesivo y además que este tejido adiposo disfunciona. Y esto, como le dijimos en la gráfica anterior, altera la salud y el bienestar general de los pacientes. El índice de masa corporal no lo debemos de olvidar, debemos tomarlo en cuenta porque es nuestra primera herramienta de tamizaje, porque en realidad sí se ha visto que correlaciona con el porcentaje de masa grasa. Sin embargo, no debe ser basado nuestro diagnóstico solo en ese índice de masa corporal. Debe ser nuestro primer paso medir el índice de masa corporal, peso y talla de nuestros pacientes, calcular el índice de masa corporal y posteriormente medir otro parámetro que nos hable de adiposidad, que esto es la circunferencia de la cintura. Sabemos que se debe de tomar una referencia entre la espina, el borde superior de la espina ilíaca y el borde inferior de las costillas. Se mide a la mitad. En la mayoría de los pacientes debería de estar a la altura de la cicatriz umbilical, pero si no, es por eso que debemos de tomar esas dos referencias. Entonces, medimos circunferencia de la cintura o la evaluación de composición corporal por un aparato como un InBody, por ejemplo, u otro aparato de impedancia, o por una densitometría ósea que pueda medir composición corporal. Y el segundo paso es la evaluación médica completa, evaluar sus factores de riesgo y determinar el requerimiento y la intensidad de nuestro tratamiento. ¿Por qué es importante no solo hablar del tamaño de nuestros pacientes? El índice de masa corporal solamente nos habla del tamaño de nuestros pacientes, pero no nos habla de todo lo que hay alrededor. Y esto es porque el diagnóstico temprano mejorará la calidad de vida, permitirá la prevención de complicaciones y la evaluación cardiometabólica pues nos podrá dar un parámetro del riesgo cardiovascular y cardiometabólico que tienen nuestros pacientes.
¿qué herramienta debemos utilizar en México para evaluar el riesgo cardiovascular? Es esta, se llama GloboRisk, como un globo de helio, GloboRisk. Y esto es porque GloboRisk incluyó a pacientes mexicanos en su evaluación. Si nosotros googleamos incluso la página, te pide solamente llenar estos parámetros, o en la guía mexicana de obesidad, en el consenso de dislipidemias del último año, de 2024, también viene esta gráfica. Tenemos que evaluar el peso de nuestros pacientes, si es mujer, hombre, si fuma o no fuma, si es hipertenso o no, o si vive o no con diabetes. No se establece un riesgo, que es esto que está por acá, y entonces podemos determinar si nuestros pacientes están en muy bajo, bajo, mediano, alto o muy alto riesgo cardiovascular. Y esto debemos hacerlo en todos los pacientes que viven con obesidad, porque esto también nos va a guiar nuestro tratamiento. Mito número 3. La obesidad es una cuestión de voluntad y un problema exclusivo de alimentación y ejercicio. Y esto es, yo les platico siempre a mis alumnos o cuando doy estas pláticas, es lo que nos hicieron creer, ¿a poco no? A todos los médicos. Yo les puedo decir que yo terminé endocrinología hace 7 años, creo que no son tantos todavía, y todavía fui educada con estos conceptos. Ha cambiado completamente en los últimos años los paradigmas del tratamiento de la obesidad. Y sabemos que no, pues no es un problema de voluntad, ¿no? Sabemos que las tasas de obesidad varían en diferentes poblaciones de acuerdo al sexo, a la edad, al estado socioeconómico, a la localización geográfica. Por ejemplo, si evaluamos a la población indígena en México, pues en realidad están con menos posibilidades de vivir en una composición saludable, así los comparamos con una población socioculturalmente o económicamente más alta. La interacción entre determinantes genéticos, psicológicos, conductuales, médicos y socioeconómicos, que aquí vemos un montón de factores que van a influir en realidad en el peso que tenemos, pero no solamente nuestra voluntad o la voluntad de nuestros pacientes de comer N o tal alimento o de hacer sí o no ejercicio. Y aquí es donde quiero hablarles de este concepto que se llama estigma de la obesidad. El estigma de la obesidad es la discriminación que viven todas las personas que viven con obesidad a dónde van. En sus trabajos se sabe que a muchas personas que viven con obesidad no les dan ciertos puestos solamente por su apariencia, o a personas que viven con obesidad les pagan menos o asumen que son tontos, que son menos capaces en sus trabajos. O a los niños se les estigmatiza que por vivir con obesidad son los mal portados o los más deficientes en calificaciones, y nos podríamos ir con una lista enorme. Entonces, pues resulta que esta discriminación que viven las personas que viven con obesidad retrasa o evita la búsqueda de atención porque temen a ser avergonzados o a ser castigados por su peso, incluso por el personal de salud que lo va a atender. Por lo tanto, debemos de cambiar esa retórica, debemos de cambiar ese juicio que muchas veces aprendimos a tener a los pacientes que viven con obesidad, y tenemos que aprender esto. Las evaluaciones y el tratamiento deben ser sin juicio, colaborativos en la persona. De tal modo que si el paciente no va a nuestra consulta por obesidad, si ellos van por cualquier otro diagnóstico, debemos de abrir esa conversación con permiso del paciente. Es decir, nos ponen incluso en la guía frases claras. Está bien si hablamos de su peso, o incitarlo a un ambiente colaborativo en equipo, hablarle de que esto va a ser un equipo donde vamos a trabajar juntos para tratar su obesidad. No asumir que porque el paciente vive con obesidad, entonces seguramente él tiene conductas alimentarias anómalas o seguramente no va a estar motivado para el tratamiento.
Debemos de validar sus emociones y debemos ayudarlo a tomar mejores decisiones y adaptar sobre todo su tratamiento a su vida diaria. Yo puedo decirle a un paciente, tienes que ir a hacer 3 horas de ejercicio al día, ¿no? Porque si no, no vas a perder peso. Díganme, ¿quién de ustedes pudiera tener el tiempo para hacer ejercicio 3 horas al día? Nadie, ¿verdad? Entonces, justo debemos de adaptarlo a la vida que cada quien tiene. El mito número 4, el tratamiento farmacológico es la piedra angular del tratamiento. Y resulta pues que el tratamiento debe basarse en pacientes que viven con obesidad en el principio del manejo de cualquier enfermedad crónica. Es decir, como tratamos los pacientes con hipertensión, como tratamos los pacientes con diabetes, por ejemplo, si iniciamos un tratamiento de hipertensión, lo suspendemos después porque llegaron a su meta, ¿no? ¿Verdad? Si tratamos un paciente con diabetes que requiere insulina, le decimos, ok, ya llegó a sus metas de ayuno. Vamos a suspender la insulina para siempre, solamente se va a quedar con alimentos. ¿Lo haríamos? No, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se ha visto en los últimos años. Entonces, ¿por qué se suspenden los tratamientos de obesidad si en realidad la obesidad también es una enfermedad crónica y entonces debemos de aprender a tratarla como tal? La intervención integral en el estilo de vida es la base del tratamiento. Justo esto, la intervención integral en el estilo de vida es la base del tratamiento, no los fármacos. Ahora, como tenemos un boom de fármacos en obesidad, pensamos que el fármaco va a ser el milagro. Y pues no, en realidad el tratamiento de obesidad efectivo y sustentable a largo plazo se basa en el estilo de vida, que es lo que vamos a enseñar a los pacientes, acompañándolo de una medida farmacológica o quirúrgica. El resto de terapias, justo fármacos o cirugía, pues se reservan para pacientes con factores de riesgo o que no tengan éxito en la pérdida de peso y mantenimiento. Nuestro tratamiento debe ser efectivo, sustentable, a largo plazo, basado en evidencia. Eso es muy importante. Debemos de usar tratamientos que de verdad la evidencia científica haya demostrado que son benéficos a largo plazo y sustentables. Y algo muy importante, multicomponente. Este concepto ha cambiado, es igual, le llamamos multidisciplinario o multicomponente ahora, pero es decir, que varios profesionales de la salud estemos unidos en equipo para tratar a los pacientes con obesidad. ¿Qué profesionales de la salud? Pues lo que se ha visto que es efectivo es integrar un equipo con intervención psicológica, nutrición, el médico que va a recetar los fármacos, intervención en actividad física y en algunos casos la cirugía bariátrica. Esto es el mínimo. Todo debe ser usado al mismo tiempo, pues no. A veces vamos a usar un componente, a veces vamos a usar otro, a veces podemos usar algunos más, no sé, otros especialistas, neumólogos, cardiólogos, eh, pero esto sería como el básico que a lo largo del tratamiento de los pacientes que viven con obesidad deberíamos incluir. El mito número 5, todos los pacientes van a perder peso solo mejorando sus hábitos alimenticios. Solo tiene que comer mejor para lograr perder peso. Y eso es lo que pensábamos hace algunos años. Sí sabemos que la terapia médica nutricia sigue siendo un componente central, como les dije en la diapositiva anterior. Debe ser otorgado. ¿Quién debe dar el plan de alimentación? Debe ser un licenciado en nutrición e idealmente un licenciado en nutrición que esté certificado para el manejo de obesidad. Y ese abordaje que va a hacer el nutriólogo debe ser seguro, efectivo, culturalmente aceptable, sustentable y personalizado. Es decir, yo le puedo decir a un paciente que vive en Huejutla que va a comer salmón a las finas hierbas con aceite de oliva extra virgen porque yo sé que la dieta mediterránea es de las mejores probadas para obesidad. ¿Creen que eso se pueda? Yo sé que el salmón es excelente y el salmón salvaje, o no sé, pero realmente no, eso no sería factible, ¿verdad? Debemos de
aterrizar y el nutriólogo debe de aterrizar ese plan de alimentación a ese paciente para que sea culturalmente también atractivo para él. Y también pues debe de adaptarse, es decir, se le da un plan de alimentación inicial y posteriormente, de acuerdo a sus resultados, se va a ir adaptando. Se han comparado uno u otro abordaje, si la dieta mediterránea, si la dieta NASH, la restricción en carbohidratos, las dietas cetogénicas. Y en realidad, pues no se han mostrado diferencias grandes estadísticas en una intervención a otra. Ninguna ha resultado claramente superior a otra. La guía mexicana de obesidad, que yo les invito a leerla, es bastante digerible, son pocas páginas y es hecha por expertos mexicanos en obesidad. Y ellos recomiendan para nuestra población esta dieta, no sé si la han visto, la dieta de la milpa, que prácticamente es lo que estaban comiendo probablemente nuestros abuelos, son alimentos naturales. Si lo comparamos con el plato del buen comer, tiene una buena distribución entre carbohidratos, entre proteínas, entre lípidos. Y se ha visto que es un plan de alimentación factible para la mayoría de los mexicanos, independientemente de nuestra condición económica, y que es suficiente en nutrientes y benéfica para los pacientes que viven con obesidad. ¿Qué hay del ejercicio y la actividad física? Pues se ha visto que el sedentarismo, que a mayor tiempo que vivamos nuestros días en sedentarismo, aumenta el riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares y metabólicas y que tienen un impacto en la salud del músculo esquelético y psicológico. Por eso se han buscado diferentes estrategias. Tenemos que buscar diferentes estrategias igual que sean alcanzables para nuestro paciente, algo que de verdad pueda hacer. Y entonces se habían abierto nuevos conceptos, por ejemplo, esto de las pausas activas, que esto es que si yo estoy en mi trabajo sentado, entonces debo de evitar pasar más de una hora completamente inmóvil y tratar de salirme a hacer alguna actividad que no necesariamente tiene que ser pues muy cansado para moverme y disminuir así mi riesgo cardiovascular por ese sedentarismo. Una hora, o sea, lo que dicen, no debemos estar sentados más de una hora. Y abrieron otro concepto que a mí me parece bastante interesante. Esto es muy reciente, que es los snacks de ejercicio. Los snacks de ejercicio pues resultaron como una solución emergente a lo que referimos la mayoría, ¿no? No tengo tiempo, no encuentro tiempo en mis días. Todos decimos, yo quisiera días de 26 horas, a lo mejor porque podría dar esas 2 horas para hacer ejercicio. Y entonces resulta que no somos los únicos. Si volteamos a todos los países, en todos los países ahora, todos estamos trabajando muchas horas, ¿no? Entonces, los snacks de ejercicio se refiere a ráfagas o ellos le ponen esta palabra en inglés, bursts, de ejercicio en múltiples ocasiones a lo largo del día, de moderada a alta intensidad, con menos de un minuto de duración y con intervalos de 1 a 4 horas. Está padrísimo. Es decir, para los médicos, ¿no? Estamos viendo pacientes, entre paciente y paciente, pudiéramos hacer un poco de ejercicio porque tiene que ser cada hora al menos, o sea, máximo cada 4 horas. Entonces, pasa una hora y ¿qué recomiendan? Ejercicios rítmicos y repetitivos que incluyan grupos musculares largos, como que subir una escalera, ta, 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 y bajar menos de un minuto. Sentadillas, saltos, planchas, algo que ya seamos capaces de hacer, ¿no? Hacer planchas no se hace tan fácil, no se hace en un día, no se logra hacerlo, pues, adecuadamente en un día. Entonces, no puedo llegar a decirle al abogado de 70 años que lleva en sedentarismo 20 años, va a hacer 15 planchas cada hora, ¿no? Pero sí puedo decirle, enseñarle a hacer la técnica de una sentadilla adecuadamente y decir, esto lo va a hacer 15 sentadillas cada hora o cada 2 horas. Yo se los digo mucho a las personas porque me da pena, ¿no? ¿No? Pero en las personas que están en una oficina cerrada, pues nadie te ve, ¿sale?
Y vean, o sea, vean cómo ponen a la persona que trabaja en la oficina, está vestido de oficina, ya lo vieron, no trae el pants, ¿vale? Haciendo esas sentadillas. Y el beneficio de esto es que han demostrado mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la salud cardiometabólica. O sea, se ha visto que estos pequeños snacks de ejercicio, que deben ser al menos 3 snacks en un día, pudieran no tener el beneficio a lo mejor de la hora diaria, pero sí dar cierto beneficio en estos parámetros que platicamos. O bueno, podemos incluir idealmente a nuestros pacientes en programas de ejercicio que aquí idealmente deben ser indicados por un médico capacitado en ejercicio. Por eso existe la especialidad de medicina del deporte. Entonces, pues son programas individualizados de acuerdo a las características y preferencias de los pacientes. Debe de ir de menos a más, como platicamos ya. O sea, vamos a ir caminando primero 5 minutos para que en algún momento se logre lo que recomienda la OMS, que es una actividad física aeróbica de 150 a 300 minutos de intensidad moderada por semana o 75 a 150 de actividad vigorosa por semana. Pero no podemos igual llegar con el paciente que llega a la primera consulta, ok, va a caminar media hora al día por 5 días, porque si está en sedentarismo desde hace mucho tiempo, en realidad lo vamos a alejar de nuestro tratamiento. Debemos de darle medidas que sean factibles para él. Y suman 2 días al menos de ejercicio de resistencia, máximo 6 días, se tiene que tener al menos un día de descanso en el ejercicio de resistencia. Y en cada grupo muscular se debe de separar al menos 48 horas. Es decir, si ya están en ejercicio de resistencia y trabajaron, no sé, hombro, entonces al otro día se tiene que hacer algo del tren superior, a lo mejor pierna, y al otro día volvemos espalda. No puedo trabajar hoy hombro, mañana bíceps y pasado tríceps, porque voy a estimular mismos grupos musculares y el beneficio en ganancia de porcentaje de masa muscular no va a ser importante. ¿Qué hay de la intervención psicológica? Pues existe una relación bidireccional entre la obesidad y la salud mental. Hay en los pacientes que viven con obesidad, sí hay mayor prevalencia de depresión, de ansiedad y de situaciones de estrés. Y lo que platicamos hace ratito, pues es que muchos pacientes también han sufrido estigma social o discriminación, y eso se hace un círculo vicioso, eso los lleva a tener más situaciones como estas. Los síntomas, aparte, pues pueden alterar como tal los síntomas de un síndrome depresivo, puede alterar sus conductas alimentarias, y es por eso crucial que tenemos que entender su historia personal, su historia de peso, su historia de obesidad, cuándo empezó a ganar peso, fue después del embarazo. Eh, no, pues es que tuve una separación de mi pareja y a partir de ahí empecé a ganar peso, o simplemente nada, no sé, dejé de menstruar y de la nada yo estaba comiendo lo mismo y empecé a ganar peso de la nada. Las causas, sus tratamientos previos, si hubo algún evento gatillo y el impacto sobre todo que está teniendo, no en su tamaño, sino en su calidad de vida. El psicólogo debe de estar preparado, debe ser un psicólogo que tenga estudios en conducta alimentaria. Ellos pueden hacer diplomados en conducta alimentaria y nosotros podemos hacer también cierta preparación. Nunca vamos a suplir lo que hace el psicólogo, eso es muy importante que lo sepamos. El tratamiento debe ser multicomponente, sin embargo, sí debemos de tener ciertos conocimientos y cada vez ir adquiriendo más para dar ciertas intervenciones también conductuales en la adherencia, en sus estrategias de autocuidado, pero también entender las razones y las condiciones que hay detrás de sus conductas alimentarias, encontrar soluciones, desarrollar capacidades para lograr mejoría en su calidad de vida, promover la aceptación, mejorar la relación que tiene esa persona con su cuerpo y ayudar a que tolere mejor la frustración. Esto es algo que quiero que se queden todos. Debemos buscar mejoría en la salud y en la calidad de vida, no solamente buscar que los pacientes que tratamos con obesidad sí o sí pierdan peso. Esta es una frase que yo escuché del doctor García García, que era el coordinador de la clínica de obesidad del Instituto de Nutrición, y la primera vez
que yo escuché esto, dijo, debemos de darles tratamiento aunque no los bajemos de peso. Y escuchar eso para todos, o sea, si un paciente ya con obesidad, habitualmente nosotros pensamos, sí, o sea, tiene que bajar de peso. Pero ¿qué tal si no baja de peso, pero ahora puede correr? Pero ¿qué tal si no pierde en realidad tanto peso como él esperaría, pero su hemoglobina glucosilada está en metas? ¿O qué tal si no perdió tanto peso, pero ahora no tiene episodios de atracón los sábados en la noche? Esto es lo que debemos de tener muy en cuenta. Es un tratamiento integral y debemos de olvidarnos que solamente vamos a ver esa báscula. El mito número 6, el único objetivo del tratamiento es la pérdida de peso y justo por eso puse la diapositiva anterior. En los paradigmas clásicos, un paradigma es algo que aprendimos solamente por repetición. ¿Vale? Entonces, los paradigmas clásicos asumían que la obesidad resultaba de una falta de autocontrol, como platicamos hace ratito, y ahora sabemos pues que hay un montón de factores, pero algo muy, muy, muy determinante es la genética en la regulación neuroendocrina, en el consumo y gasto de energía. Todos conocemos personas que tienen una alimentación saludable y de todas maneras gana peso muy fácil. Y conocemos personas que a nuestro parecer sus alimentos no fueran los más saludables y están delgados, ¿no? Entonces hay un montón de factores genéticos ahí también poniendo ruido y pues esto se lo repito, hay que hablar a los pacientes desde el primer día de las metas de su tratamiento. Debemos de olvidar ese concepto del peso ideal. Olvidemos esa palabra. ¿Vale? Ah, ok, vienes a tratamiento de obesidad. Ok, ¿se acuerdan que decían, pues es que mides 1,60, entonces tienes que pesar 60 kilos? Híjole, pesas 96, te sobran 36. Solamente de pensar ese número 36 ya desilusionó a nuestro paciente y a nosotros mismos, ¿a poco no? Entonces, lo que se ha visto en esas evaluaciones en los últimos años es que no, o sea, no hay un peso ideal. No debemos de estar todos en el mismo tamaño, eso es imposible. Es como si quisiéramos que todos fueran de unos 70 güeros de ojos verdes. Pues no, ¿verdad? Esos no somos los mexicanos. Y también habemos chaparritos y morenitos y no por eso estamos mal. Entonces, cada quien tenemos un tamaño, cada quien tenemos una forma diferente donde debemos de llevar a nuestro paciente, no es a un peso ideal, es al mejor peso, a la mejor calidad de vida, al mejor momento que le podamos ofrecer nosotros con nuestro tratamiento. Y hablarle de las comorbilidades, ¿no? Ok, sí, vamos a intentar que pierdas kilos, pero vamos a hablar también de tu hipertensión, vamos a hablar de esta hemoglobina glucosilada de 11%, de este LDL de 190, de tu osteoartrosis, de que estás teniendo problemas para respirar o para subir la escalera de tu casa. ¿Vale? Eso es el objetivo donde nos debemos de parar. Mito número 7, la principal barrera del tratamiento es la falta de adherencia. Em, pues lo que se ha visto y por qué fueron creados estos fármacos para obesidad es que en muchos pacientes el tratamiento basado en plan de alimentación y actividad física, aun aunque tengan buen apego, no logran alcanzar las metas a largo plazo y de manera sustentable. Y pues, ¿cuál es la razón? Pues ya vimos la etiología multifactorial y la heterogeneidad de la enfermedad de obesidad. ¿A quién debemos recomendar terapia farmacológica? Aquí sí vamos a tomar el índice de masa corporal como parámetro fijo para elegir a quién le vamos a dar tratamiento farmacológico, que es un índice de masa corporal igual o mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado o más de 27 con una comorbilidad asociada a obesidad, o los pacientes que ya tuvieron terapia con alimentación, con plan de alimentación y que no lograron mejorar sus objetivos en salud. Volvemos a repetir, elegir fármacos aprobados, seguros, fármacos efectivos, de acuerdo a condiciones y en las comorbilidades, porque tenemos una desgracia.
En México se prescriben muchos fármacos sin evidencia científica robusta de eficacia y seguridad y además que pues no están aprobados por ninguna sociedad. El tratamiento farmacológico, pues tenemos algunas opciones. Hay este grupo de fármacos que pues en años previos fueron muy famosos, son anorexigénicos derivados de anfetaminas y de este el único que está aprobado es la fentermina para usos cortos, ¿vale? Eh, Idealmente no la deberíamos de utilizar porque no se basa en la fisiopatología de la obesidad. Sin embargo, pues a veces tenemos que utilizarla en pacientes que no tienen acceso económico a los otros fármacos. Sin embargo, en caso de que la vamos a utilizar periodos cortos, siempre acompañado del equipo multidisciplinario y no en pacientes con riesgo cardiovascular, no en pacientes con trastorno de ansiedad, depresión o glaucoma. Los que no están aprobados por ninguna sociedad porque han demostrado tener mayores riesgos que beneficios son estos: Femproforex, Masindol, Anfepramona, Clovensorex. No son fármacos aprobados, son más peligrosos que benéficos para los pacientes, por lo tanto, cada vez deberíamos de verlos menos indicados. ¿Qué hay de naltrexona bupropión? Bueno, naltrexona bupropión se aprueba máximo estas dosis, que es 16, 180 miligramos, 2 tabletas máximo cada 12 horas. Y este es un fármaco que se utiliza para pacientes que tienen episodios de comer emocional. Ese es el objetivo y el target donde actúa. Es decir, pacientes con atracones, pacientes que relacionan mucho el consumo de alimentos calóricos, con mucha grasa, con mucho azúcar, a sus sentimientos, a cuando están preocupados, a cuando están muy felices. Probablemente en México todos hagamos tantito eso, yo siempre le digo eso a los pacientes, fuimos educados así, ¿no? ¿Estás contento? Pues come, ¿no? Ninguna familia en México se reúne los sábados para decir, oigan, hice una sopa de verduras bien buena, vengas. Al contrario, si se fijan, entre más calórico, más denso en grasa o en carbohidratos, nos parece más alegre ese momento. Véngase porque va a ser mole, porque va a ser un pastel nuevo la abuelita, no sé, ¿sale? Entonces, todos lo tenemos, pero cuando eso se convierte en una conducta poco saludable y que está llevando a los pacientes a vivir con obesidad, entonces se puede indicar este fármaco. ¿Qué otros tratamientos tenemos? Lo que está aprobado, Orlistat está aprobado, sí, 120 miligramos máximo 3 veces al día. Realmente no es de riesgo cardiovascular, simplemente tiene eventos gastrointestinales, tienen esteatorrea, distensión, diarrea y solamente ha demostrado pérdida de entre 1.9 y 2.8% del peso basal con el que llegan los pacientes. Liraglutide fue el primer derivado de análogos de GLP-1. Se aprueba, perdón, ahí es 3 miligramos máximo como una inyección subcutánea diaria. Tirzepatide y semaglutide son lo más reciente que tenemos en México. Vamos algunos años atrás que Estados Unidos y otros años más atrás que Europa, pero bueno, lo tenemos ya en México, estos dos fármacos. Semaglutide se aprueba máximo 2.4 miligramos vía subcutánea cada semana y tirzepatide lo que está demostrado son dosis 10 a 15 miligramos semanales vía subcutánea. En México todavía no tenemos esas dosis, tenemos 2.55 y recientemente 7.5. Sigue siendo un fármaco aún así, aunque no es a las dosis que vienen en los estudios, es un fármaco pues aprobado y que ha demostrado muchos beneficios. ¿Por qué estamos enamorados ahorita de los análogos de incretinas? Pues porque no solamente sirven para bajar de peso como eran los derivados de anfetaminas. En realidad estamos ahorita pues muy motivados por los beneficios que han demostrado en riesgo cardiovascular, en mejoría, y incluso hay un concepto con tirzepatide también de remisión de diabetes por mejoría en la esteatosis hepática o enfermedad hepática por disfunción metabólica.
En los pacientes con osteoartritis, con síndrome de apnea obstructiva del sueño, incluso se le ha dado cierto beneficio ahora en riesgo de demencias. Entonces, esta es la razón por la que deberíamos de tener más acceso económico, porque el problema pues es el acceso económico en nuestro país. Y el mito número 8, el tratamiento farmacológico tiene más riesgos que beneficios, ¿no? Todos los pacientes nos preguntan eso. ¿Por qué? Pues yo lo entiendo, porque antes hubo sibutramina que tenían eventos cardiovasculares los pacientes y lo quitaron, porque hay este montón de anfetaminas, ¿no? Y entonces todos los pacientes te preguntan, oiga, estoy bajando de peso, pero no me iré a morir después por andarme poniendo esta cosa, ¿no? Y pues nosotros debemos de contestarles con evidencia, ¿no? Entonces, les puse como lo más básico, cuáles son los eventos adversos asociados a estos fármacos en los estudios SURMOUNT, que son de tirzepatide. Los eventos adversos que demostraron son síntomas gastrointestinales de leves a moderados. Máximo a 15 miligramos, el 6.2% de los pacientes tuvieron que suspender el fármaco por efectos secundarios, 0.6% de colecistitis y en los estudios STEP 1 de semaglutide, pues también son eventos gastrointestinales similares, náusea, diarrea, constipación. Ellos lo definen como leves y transitorias, a mi parecer. Es verdad lo que ellos dicen, no hay eventos asociados frecuentes que sean graves. Bupropión naltrexona, pues tiene una tasa un poco más alta, entre 9 y 12% de efectos adversos con náusea, mareo, cefalea, boca seca. Y Orlistat, pues lo que hemos platicado, atorrea, distensión, urgencia fecal. ¿Qué de la cirugía bariátrica? Indicaciones claras, igual, ¿es para todos los pacientes? Pues no, solamente debería de estar indicado en índices de masa corporal mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado o más de 35 con una comorbilidad asociada. Y hay un apartado ahí que se llama cirugía metabólica, que pudiéramos elegir algunos pacientes con índice de masa corporal de 30 a 34.9 con diabetes tipo 2. Y sobre todo esto, pacientes que no tuvieron respuesta óptima, que tuvieron reganancia de peso o sin mejoría de comorbilidades con los métodos no quirúrgicos, tiene grandes beneficios la cirugía bariátrica bien llevada. El éxito de una cirugía bariátrica no es el momento quirúrgico. El éxito de una cirugía bariátrica es el seguimiento que tienen los pacientes a largo plazo, igualito que con fármacos, con un equipo multicomponente. Los beneficios, pues resolución de diabetes, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño, o sea, resolución, enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica y claro, beneficios en la mortalidad. Pero les repito, los beneficios son dependiendo del seguimiento y atención continua de la obesidad y debe de ser realizado por cirujanos especializados y también que estos cirujanos estén en equipos multidisciplinarios. Estos pacientes que se van a Monterrey o a Houston, los operan, los suben en un avión, los regresan y nadie los volvió a ver, pues en realidad no tienen beneficios a largo plazo. El tratamiento de la obesidad debe ser como de cualquier otra enfermedad crónica, como les dije, sin suspensión del tratamiento. Las conclusiones son estas. La obesidad, o como les decía al principio de la clase, deberíamos llamarle enfermedad crónica basada ahí se me fue la palabra, en adiposidad, es una condición caracterizada por un tejido adiposo en exceso y disfuncional que altera la salud y el bienestar en general. El diagnóstico, les recuerdo, no debe de realizarse solo en índice de masa corporal, sino en evaluación completa de las comorbilidades y la calidad de vida de nuestro paciente. Y el tratamiento multicomponente, centrado en la persona, colaborativo, sin juicio, será benéfico no solo en la pérdida de peso, sino en la disminución de la mortalidad cardiovascular, cardiometabólica y, por supuesto, en la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Pues, Muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene aquí alguna pregunta o en línea? ¿alguna pregunta en línea, Inge? Aquí en presencial. ¿Quién es yo? Ah,
Doctora, mencionó en el Global Risk que se evaluaba la parte cardiometabólica, física y la parte, bueno, decía en la diapositiva social. ¿A qué se refiere con social? ¿A si sufre discriminación? No, no, no. El Global Risk solo te evalúa riesgo cardiovascular. Les puse la grafiquita, solamente es qué riesgo tiene de tener un evento cardiovascular a 10 años. Entonces, les digo, pueden googlear así Global Risk. Yo suelo tenerlo ya abierto siempre en mis páginas de mi celular, porque todos los pacientes que viven con obesidad debemos de calcularles ese riesgo y lo vamos a graficar sin meternos a la página, porque incluso en la guía de obesidad hicieron esa tabla que se establece el riesgo por colores. Te pone si es hombre o mujer, si es hipertenso, si usa tratamiento para hipertensión, si vive con diabetes y si fuma o no. Y entonces te lo pone en su edad y te lo pone entonces en un color. Y eso nada más te va a hablar de qué riesgo tiene de tener un evento cardiovascular. ¿Vale? ¿Alguien más? Ok, voy para allá. Bueno, a lo largo del tiempo se ha escuchado mucho el mito, o no sé qué opina usted, acerca de el hipotiroidismo como una causa directa de la obesidad, pero he escuchado varios comentarios que menos del 1% de las personas con hipotiroidismo, la obesidad es una causa directa de eso. Qué buena pregunta, doctor. Porque eso es algo que a todos nos llega, no solo a los endocrinos, todos los días, ¿no? Em, Hay una relación bien descrita entre sobrepeso e hipotiroidismo. Sin embargo, pareciera ser que los pacientes que viven con obesidad tienen mayor riesgo de hipotiroidismo. A mayor índice de masa corporal se ha visto elevaciones de la TSH, es decir, hipotiroidismo subclínico o clínico, dependiendo de la T4 libre. Sin embargo, no se ha visto relación en la aparición de niveles elevados de TSH con mayor ganancia de peso. Es decir, no se ha visto que cuando los pacientes empiezan a elevar sus niveles de TSH o son diagnosticados con hipotiroidismo, ganen peso. ¿Vale? Es un mito en realidad. Hay una guía me parece que es 2014, que menciona que a TSH mayor a 20 hay una ganancia entre el 5 y el 10% del peso que en ese momento tomaban como ideal de los pacientes. Es decir, si yo debiera pesar, porque en ese tiempo había ese concepto del peso ideal, 50 kilos, si me diera hipotiroidismo, no me dan tratamiento y me sube la TSH a más de 20, puedo ganar entre 2.5 y 5 kilos, pero no más de eso, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque sí, o sea, si encontramos un paciente con obesidad y que tiene hipotiroidismo, tengo que tratar el hipotiroidismo viva o no con obesidad, ¿están de acuerdo? ¿Vale? Si le toca tratamiento, que ese es otro tema. Pero no puedo asumir que por ese hipotiroidismo, entonces el paciente no logra mejorar sus metas en el tratamiento de la obesidad. Tengo que tratarla igual que todos, con multicomponente, como lo hablamos hace rato. ¿Sale? Pero es una excelente pregunta porque a todos pues no llegan los pacientes pensando esto, ¿no? No puedo perder peso porque, porque tengo hipotiroidismo. Cortamos con estas dos muy breves. Si sirve de algo la metformina y cuál es la dosis de liraglutida de inicio para los pacientes con obesidad. En línea, estas preguntas son en línea. La primera fue la de... ¿Sirve la metformina. metformina? Ok, Sí. bien. Igual, ese es un excelente mito de la obesidad, del tratamiento de obesidad. La metformina no es un fármaco que haya demostrado tener pérdidas de peso significativas a largo plazo. Lo que pasa con metformina es que de inicio da hiporexia. Y este sabor metálico que presentan los pacientes cuando iniciamos ese tratamiento los pudiera hacer perder entre 2 y 3.5 kilos de inicio, pero no es a todos, es solamente por la hiporexia
que pueden presentar algunos pacientes asociados al inicio de metformina, sobre todo cuando son fármacos que no son de liberación prolongada. Pero en realidad lo que menciona el ADA, la Sociedad Americana de Diabetes, en su tabla de comparación de un fármaco con otro, es que metformina tiene un efecto neutral en el peso de los pacientes. Es decir, no es un fármaco para tratar obesidad. Y el otro fue el liraglutide. Liraglutide todavía se comercializa en México con el nombre de Saxenda. La dosis inicial es de 0.6 miligramos. Se inyecta una vez una vez al día, cada 24 horas de manera subcutánea, y se va escalando la dosis hasta llegar a 3 miligramos. La dosis que está demostrada en los estudios como efectiva para pérdida de peso significativos, 3 miligramos. Correcto. Muy bien. Un aplauso, por favor, para la doctora. Le van a hacer entrega de reconocimiento y obsequio. Bueno, muchas gracias. Hago entrega de la constancia. El Colegio Hidalguense de Medicina General Región Pachuca otorga la presente constancia a la doctora María Luisa García Valdés por su participación como ponente del tema Mitos y realidades del tratamiento de la obesidad en el cuarto Congreso del Colegio Hidalguense de Medicina General Región Pachuca, llevado a cabo en Pachuca de Soto del 2 al 4 de octubre del presente año. Firman doctora Celina Pérez Monroy, presidente, doctora Nermi Berenice Álvarez Mejía, secretaria. Muchas gracias. Aplausos, por favor, nuevamente. Una fotografía, por favor, de evidencia para colegio.